Entonces, el día de hoy, 3 de diciembre del 2024, estamos en la sexta sesión, es decir, la sexta semana del curso de Geografía Política y Económica. Recuerden que se modificó el calendario, ahorita vamos a hablar de ese primer tema, ¿no? Mi nombre es Rosa Elvira Cedillo Villar, mi correo electrónico es cedillo.rosa914@rosariocastellanos.ciudaddemexico.gov.mx. Entonces vamos a ver en esta sexta semana el módulo 4 que se titula Geografía Política. Digamos, módulo 4 sobre geografía política. Pues tenemos aquí primero una noticia en el, digamos, calendario del curso, ¿no? Tenemos que la evaluación final y el módulo 4 pues abrieron de forma simultánea. Eso se debió a que hubo un recorte en el calendario escolar, ¿no? Vamos a terminar ahora el 12 de diciembre. Esto quiere decir que, pues, o sea, ya habíamos visto anteriormente que acabamos el 20 de diciembre. Sin embargo, pues vamos a acabar el 12, ¿no? Yo recomiendo acabar el 12, aunque ustedes van a poder acceder a plataforma el día 13, ¿no? El día 13 muy probablemente esté saturada, ¿no? O tengamos problemas porque también los sistemas van a estar cerrando plataforma. Mi recomendación es que acabemos el día 12 de subir todas sus tareas para evitar saturación. Si por algún motivo algo fallara, pues todavía nos queda el 13, que es el último día, pero sabemos que el 13 por lo regular siempre hay algunos inconvenientes porque ese día sistemas normalmente cierra plataforma y pues es difícil acceder y subir trabajos. Entonces por eso lo puse el día 12, para que no se confíen pensando que el 13 van a subir y tal vez haya algún problema en el funcionamiento de plataforma y por ese motivo no puedan subir sus trabajos, ¿no? Sin embargo, pueden intentar, si quieren extender el límite, ¿no? El 13, pero si sus trabajos no lo suben o no suben a plataforma, pues nosotros no vamos a poder calificarlos, ¿no? Entonces, por eso es mi advertencia, que intenten programarse para acabar máximo el 12. Bueno, en esta unidad en este módulo 4 tenemos dos actividades, una tarea auténtica y un foro de reforzamiento. Voy a primero explicar estos dos elementos en presentación y después voy a pasar a verlo en plataforma, ¿no? Para que veamos la rúbrica, para que veamos los recursos de apoyo y para que expliquemos un poquito a mayor profundidad de qué van tanto la tarea auténtica como el foro de reforzamiento. Esta tarea auténtica se titula La geopolítica de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Ustedes tienen que revisar el contenido del módulo 4 que está en plataforma, revisar obligatoriamente los dos recursos de apoyo que les plantean aquí, ¿no? Elaborar, o sea, la tarea auténtica consiste en que ustedes elaboren un ensayo argumentativo de 3 cuartillas, no una, no dos, no 10, 3 cuartillas, ¿no? Este ensayo debe de responder las razones por las cuales ustedes argumenten, señalen o refieran ha habido un avance o no en los objetivos de desarrollo sostenible en la Agenda 2030. O sea, que argumenten de forma fundamentada con datos y sus opiniones sobre si hay avances, y que muestren dónde hay avance, dónde no hay avance y los motivos por los cuales no se ha dado esos avances. Aunque el ensayo es de 3 cuartillas, ustedes pueden agregar mapas, gráficas y tablas como anexo. Esto quiere decir, o sea, pueden agregarlas como anexo, solamente las imágenes, o sea, mapas, cuadros y tablas. En el cuerpo del documento solamente van 3 cuartillas redactadas, ¿va? Todo debe de ir citado en formato APA.
Y también, pues este es el formato de entrega del archivo, ¿no? Le pueden a poner licenciatura en Relaciones Internacionales, módulo 4, apellido paterno, nombre y tarea auténtica. El archivo que se debe mandar debe de enviarse en formato PDF, ¿va? Ahorita vamos a pasar a explicar todo esto también en plataforma. El foro de reforzamiento se titula ¿Qué deberíamos tomar en cuenta para hacer un análisis geopolítico de los objetivos de desarrollo sostenible? Mi recomendación es que primero hagan el ensayo y después agreguen su participación en el foro, debido a que las dos actividades van muy relacionadas. Si ya hicieron el ensayo, muy probablemente va a ser muy fácil que ustedes desarrollen o hagan un resumen pequeñito de ese ensayo, de unos 3 párrafitos, y lo pongan como foro de reforzamiento, ¿no? Les dicen igual que revisen los materiales del módulo 4, ¿no? Y que en este foro de reforzamiento ustedes respondan 2 preguntas. ¿Qué utilidad tiene hacer un análisis geopolítico? Es decir, que me digan por qué es importante para las personas que estudian relaciones internacionales hacer un análisis geopolítico. ¿Qué de diferente te da un análisis geopolítico a otro tipo de análisis? La siguiente pregunta es, ¿cuáles serían los principales factores por estudiar para realizar un análisis geopolítico del cumplimiento de los ODS? ¿No? Aquí están diciéndole, bueno, ya que conoces cuáles son los factores del análisis geopolítico, dime cómo yo podría implementar un análisis geopolítico de los ODS, ¿no? Y por qué es importante hacer un análisis geopolítico de los ODS. Ese es el objetivo que hay que responder, digamos, en esas 2 preguntas, ¿no? Y también recuerden que solamente su participación en el foro de reforzamiento es una participación completa hasta que realizan 2 comentarios a 2 réplicas de sus compañeros, ¿no? Algunas personas me dicen, ¿por qué solamente tengo 70-80% de mi foro de reforzamiento? A veces me lo han preguntado, ¿no? La respuesta es porque no han hecho su réplica. O sea, pueden tener 100 en su réplica, pero si no, la actividad no acaba hasta que ustedes agregan la réplica a sus compañeros. La réplica a sus compañeros no implica que pongan, me pareció muy bien todo lo que dijiste, compañero, súper, ¿no? Esa no es una réplica constructiva. Una réplica constructiva es aquella, ustedes dicen, compañero Pedrito, ¿no? Me parece muy buena su aportación respecto a los elementos del análisis geopolítico. Sin embargo, me gustaría que usted considerara también el aspecto del territorio, porque el territorio es el eje fundamental a partir del cual se lleva a cabo un análisis geopolítico, ¿no? Este puede ser modificado a partir de otros factores históricos, sociales, culturales, económicos. Para que usted pueda mejorar su documento, le recomiendo leer tal artículo. Esa es una réplica constructiva, ¿no? Le digo lo que me gusta específicamente de su réplica, le propongo ideas de cómo mejorar su trabajo y entonces estamos armando un diálogo, ¿va? Eso en los comentarios, ¿no? En las réplicas, pues ustedes tienen que responder esas preguntas y hacerlo en una estructura donde pongan una breve introducción, un conjunto de argumentos, una breve reflexión final y poner sus referencias, es decir, qué materiales utilizaron para construir esa respuesta, ¿va? En este caso, esas 2 respuestas a esas 2 preguntas. Ahora, antes de ver los contenidos, vamos a checar cómo funcionan en la plataforma, ¿no? Esos 2 aspectos, ¿no? Entonces, nos queda una sesión más, que es la siguiente semana, y terminamos justamente el semestre, ¿no? La siguiente semana vamos a ver la evaluación final. Para mí es importante que ustedes hagan estas 2 actividades, porque si ustedes realizan, o sea, de manera cuidadosa y con tiempo su ensayo, muy probablemente todo lo que hayan trabajado en su ensayo les va a servir para realizar su evaluación final, ¿no? Solamente que
su tarea auténtica del módulo 4 puede ser su insumo para su insumo que se puede convertir en un guión para que ustedes graben su podcast, que es la evaluación final, ¿va? Entonces, eso lo vamos a ver la siguiente semana. Bueno, aquí tenemos la tarea auténtica del módulo 4, ¿no? Es importante que ustedes revisen los dos recursos de apoyo. De hecho, es obligatorio. El primero es un artículo de investigación, ¿no? Publicado por Rubén Cuellar Laureano. Ustedes van a tener que dar clic aquí en el PDF, donde dice PDF. El artículo se titula Geopolítica, origen del concepto y su evolución. Este es el autor. Y acá van a leer el contenido de este artículo, ¿no? Y es obligatorio que lo lean. Ahora, ¿por qué les estoy comentando que es obligatorio que lo lean? En esta yo les he recomendado en más de una ocasión que para facilitar la revisión del documento utilicen una aplicación que yo utilizo que se llama Chat PDF, ¿no? Acá yo ya cargué justo el documento que les mostré, ¿no? Ahorita lo van a ver, lo voy a ampliar para que se vea como el zoom, ¿no? Ahí ustedes pueden ver que ya es el documento Geopolítica, origen del concepto y su evolución, ¿no? Este es el documento que les piden leer. Si ustedes este documento, lo primero que les va a hacer Chat PDF es darles un resumen del documento, ¿no? Después les dice que hay 3 preguntas que se responden en este documento. Les señala cuáles son los principales hitos en la evolución del concepto de geopolítica según el documento, es decir, les da un desarrollo histórico de cómo se fue creando la disciplina o la área de estudio de la geopolítica. Después les da una breve reseña del papel que desempeñó Karl Haushofer en el desarrollo de la geopolítica, ¿no? Este fue uno de los, digamos, padres de la geopolítica, ¿no? Y después, cómo se relaciona la geopolítica con la realidad internacional actual, ¿no? El artículo responde estas 3 preguntas. Yo le pregunté al artículo, esta es una pregunta, ¿cómo se define la geopolítica? ¿Por qué? Porque en una parte de su tarea auténtica les dicen que ustedes tienen que definir qué es la geopolítica, ¿no? Entonces, en este artículo no solamente la definen de una sola forma, sino que la definen a partir de 3 autores, ¿no? Y también el autor Cuellar Laureano da una cuarta definición. Entonces, si ustedes leen los conceptos que están planteados de geopolítica, pues se van a dar una idea de qué es la geopolítica y por qué es importante la geopolítica. Con eso respondemos la primera, digamos, pregunta del foro de reforzamiento. O sea, estos materiales no solamente sirven para la tarea auténtica, sino para la tarea auténtica y el foro de reforzamiento, ¿no? Después yo le hice otra pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los elementos del análisis geopolítico? Y me dicen, mira, los elementos del análisis geopolítico, según el documento de Cuellar Laureano, incluyen los factores geográficos, los factores históricos, los factores políticos, los intereses económicos, los aspectos sociales, ¿no? Y ustedes, por ejemplo, le pueden seguir haciendo más preguntas, ¿no? Por ejemplo, yo les dije, ¿por qué es relevante la geopolítica para los internacionalistas, ¿no? Vamos a ver si nos responde esa. Y ahí dice, la geopolítica es relevante para los internacionalistas por varias razones que destacan en el documento. Comprensión de las dinámicas globales, análisis de poder y estrategia, contexto para la toma de decisiones, interacción de escuelas de pensamiento, relevancia histórica y contemporánea. En resumen, la geopolítica es una herramienta fundamental para los internacionalistas, ¿no? Entonces, aquí, básicamente, les están diciendo, porque es importante que ustedes estudien
esta sección del curso, ¿no? Ahora, si ustedes quisieran corroborar si efectivamente comprensión de las dinámicas globales es un elemento importante, pueden aquí darle clic en la 17 y aquí les está hablando en la página 75, pero es la 17, digamos, del PDF, de por qué es importante los conocimientos geopolíticos, ¿no? En términos de lo que están diciendo, la comprensión de las dinámicas globales, que está en este parrafito, ¿no? Y así sucesivamente. El análisis del poder y la estrategia se encuentra en la página 12 y les menciona en este parrafito esto que les está resumiendo acá, ¿no? Entonces, la herramienta de chat PDF pues hace un poco más interactiva la consulta de los textos, porque ya les presenta un resumen, que es un resumen en un lenguaje natural, un lenguaje más simple, pero también les ayuda a encontrar esto que está diciendo exactamente en la sección donde menciona esto que ya te dijo y que sintetizó, ¿no? Entonces, bueno, por eso es la recomendación, ¿no? Y la recomendación, sobre todo, más allá de usar la aplicación, es que previo a su tarea, por favor, revisen este documento que les está pidiendo la tarea auténtica, ¿no? Después, otro recurso de apoyo, ya lo conocen ustedes, lo vimos la semana pasada, es este mapa interactivo sobre el avance de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Algunas personas, unos estudiantes, me dijeron, oiga profesora, es que el reporte del módulo 3 tiene que ser solamente analizando algunos de los 12 indicadores. Yo le dije, a ver, el archivo de la sesión pasada se llama 12 métricas para tener una perspectiva global del mundo. Las indicaciones dicen del módulo 3 que ustedes tienen que elaborar un reporte con 12 indicadores del desarrollo sostenible. O sea, 12 indicadores, no elegir 2 indicadores, no. Tienen que elegir 12 indicadores, ¿no? Y les digo, y no hay pretexto de que digan, ay, pues ¿de dónde voy a encontrar los 2 indicadores? Los objetivos de desarrollo sostenible tienen 78 indicadores, ¿no? En total son 78. Les están pidiendo que solamente analicen 12 de 78 y que ustedes elijan cuáles de esos 12 quieren analizar. Bueno, cuáles de esos 78 quieren analizar. De esos 78 tienen que elegir 12. 1, 2, 12, ¿no? No 1, no 2, no 3, 12. Entonces, si ustedes hicieron bien ese reporte, o se eligieron esos 2 indicadores, por ejemplo, puedo analizar, ¿no? El avance de lograr que los niños, ya no, ese es el objetivo 16, que es trabajo decente, ¿no? Este es el objetivo 16. Y aquí, pues debo de evitar que haya participación de trabajo de los niños, ¿no? En la mayoría de los países, por ejemplo en Estados Unidos, Canadá, Groenlandia, casi toda Europa, Australia, los niños no trabajan, ¿no? Entonces eso se ha logrado, ese objetivo se ha cumplido. Sin embargo, en países, por ejemplo, como Perú, Bolivia, Paraguay, hay trabajo infantil, ¿no? Y también en casi todo el continente africano, igual que en Mongolia, en Pakistán, en Afganistán. Entonces aquí este mapita nos dice que pues todavía, si bien ha habido algunos avances, principalmente en lo que se conoce como el mundo desarrollado, en los países, principalmente en vías de desarrollo y de manera particular en África, pues lograr que los niños no trabajen, que es un derecho de las infancias, pues casi no se ha logrado, ¿no? Entonces por eso les piden que revisen otra vez este mapita, ¿no? También nuevamente para esa tarea mi recomendación es que ustedes busquen así en el informe de los ODS del 2023 en español,
¿no? Ya se los había mostrado anteriormente. Esta es la publicación donde Naciones Unidas hace un reporte, un informe del avance de los objetivos de desarrollo sostenible cada año. Este es el más reciente porque el de 2024 todavía no lo han terminado. Entonces, esta versión está en español, ¿no? Entonces, si nosotros no somos tan buenos o tan duchos en el idioma inglés, ¿no? Que tienen que ir poquito a poquito familiarizándose. Por eso les están diciendo que revisen estas páginas que están en inglés para que puedan ustedes revisar los indicadores acá. Si no son tan, digamos, versados en el inglés, pueden consultar este informe en español. Este es el mismo informe en español, en inglés y en francés, ¿no? La Naciones Unidas publica este informe, al menos en los 3 lenguajes oficiales, y tienen casi el mismo contenido, ¿no? Entonces, incluso para el aprendizaje del idioma inglés, les puede ser fácil tener el documento traducido al español y leer lo mismo en inglés, ¿no? Bueno, aparte de ese breviario cultural, ¿no? Acá tienen los 17 objetivos, ¿no? En el módulo 3 recomendé que ustedes podrían revisar, por ejemplo, a mí me gusta saber qué es lo que pasa con el objetivo 13, que es la acción por el clima, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí es donde se han logrado los menores avances. Y se han logrado los menores avances porque no se ha logrado contener o, digamos, lograr que la temperatura del planeta no incremente. Y esta es una tendencia que se ha hecho prácticamente irreversible desde 1950. De 1950 a la fecha, la temperatura del planeta ha incrementado y eso ha acelerado el cambio climático, el sobrecalentamiento global. Esto es uno de los objetivos primordiales de la Agenda 2030. De hecho, la Agenda 2030 se planteó para lograr, digamos, que de manera conjunta se lograra pues disminuir las emisiones de gases invernadero, ¿no? Cambiar el modo de consumo de las personas, girar hacia una economía circular, pero este es, digamos, uno de los máximos ejemplos que pues no ha habido como voluntad política y también intereses económicos para revertir esta situación, ¿no? Entonces, aquí justamente explican por qué esto ha pasado, por qué no se ha dado un avance tan importante en esta área, ¿no? Entonces, pues mi recomendación es que eligieran, ¿no? Una de las, o sea, revisaran todo el documento, eligieran solamente 12 indicadores, y de manera especial yo recomiendo este informe porque en el capítulo 1, me voy a ir otra vez al índice, en esto, en la parte de la introducción, específicamente en el apartado 1 y el apartado 2, una promesa en peligro, Naciones Unidas ya reflexiona por qué los objetivos de desarrollo sostenible están teniendo problemas en cumplirse. Y menciona en dónde se encuentran los problemas más grandes. Básicamente eso es lo que les están pidiendo que ustedes hagan en su ensayo. Entonces aquí ya tienen una estructura donde están citando datos, donde les están diciendo por qué, cuáles fueron los principales problemas que han tenido los objetivos de desarrollo sostenible para que se cumplan, ¿no? Mi recomendación es que leyeran los 2 primeros apartados. ¿Por qué? Porque aquí van a tener una visión global, ¿no? Van a tener una idea de por qué no se está cumpliendo los ODS. Aquí vienen los avances en cada uno y ustedes pueden ver dónde, en qué, por ejemplo este que es el 14, ¿no? Que está casi en rojo, también el 2, donde se han logrado los menores avances. Si ustedes ya saben aquí, por ejemplo, que el 2, que el 8, que el 14 han tenido graves problemas y el 15,
pues entonces yo digo, bueno, si aquí ya lo leí y supe por qué no están avanzando, ¿qué pasa si yo reviso esto que sigue el mismo código, el objetivo 2, y me pongo a ver cada uno de esos indicadores y entonces veo en dónde es que tienen los mayores problemas, ¿no? Por ejemplo, en lograr el hambre cero, prácticamente no ha habido avances, ¿no? Hay personas que se siguen muriendo de hambre en este planeta porque no se ha logrado abatir, eh, pues que haya personas que, o sea, que vivan, o sea, sin la capacidad de poder proveerse los alimentos, ¿no? Y esto pasa en todo el mundo, por ejemplo. Entonces, yo ya sé en este informe y me está diciendo por qué el 2 pues está en rojo, ¿no? Después dijimos que también el 8, el 14 y el 15, ¿no? Entonces aquí voy a ver de qué se trata el objetivo 8, ¿no? El objetivo 8 se trata de trabajo decente y crecimiento económico, ¿no? Ahí también ha habido problemas, ¿no? Y acá, por ejemplo, podemos ver el primer indicador, el objetivo 8, que es el que ya puse en pantalla, que es eh, ajustar el crecimiento económico del Producto Interno Bruto, ¿no? Víctimas de esclavitud moderna, adultos en bueno, adultos que tienen acceso a cuentas, digamos, acceso a servicios financieros, ¿no? La tasa de desempleo, o sea, ¿qué pasa con la tasa de desempleo, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, en lugares que dices, bueno, la tasa de desempleo es baja, pero acá tenemos países donde tenemos tasas de desempleo altas, ¿no? Que son los rojos y los anaranjados. Entonces, justo, pues ya mi lectura va muy enfocada porque ya sé que justo en el objetivo 8 hay problemas. Por ejemplo, acá tenemos el número de personas que no trabajan y no estudian, ¿no? Y es alto, pues en gran parte aquí en Europa. Y en los otros no hay datos de los ninis, ¿no? Bueno, ya vimos el 8, vimos que hay problemas en el 14 y en el 15, ¿no? 14 es el acceso al agua potable. Imagínense que estamos teniendo problemas por, bueno, que las personas tengan acceso a agua potable, ¿no? Aquí entonces es decir, bueno, ¿en dónde se está pasando? ¿En cuáles de esos indicadores a mí me podría ayudar a visualizar que este problema es grave, ¿no? El 15 sobre la vida life on land, ¿no? Que es la vida en la tierra, ¿no? Es decir, aquí en esta parte lo que se buscó es disminuir o abatir la sobreexplotación de recursos. Entonces, en esto, por ejemplo, en evitar la deforestación permanente o, por ejemplo, en proteger las áreas de reservas de agua o proteger la biodiversidad en el planeta. Imagínense, o sea, no se ha logrado proteger la biodiversidad en el planeta, ¿no? Entonces, en este informe me dice dónde están los problemas y acá, ya una vez sabiendo, yo digo, pues claro, el objetivo 2 dice esto y entonces ya me dijo la lectura dónde están los problemas más graves, yo ya puedo entonces armar un ensayo, ¿no? Con ejemplos concretos, con indicadores precisos, teniendo fuentes de información confiables. O sea, ¿quién es más confiable de darme un reporte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que Naciones Unidas, la cual recibe todos los reportes de todos los países a nivel internacional, ¿no? Bueno, esa es mi recomendación y recuerden, solamente deben de escribir 3 cuartillas, ¿no? Y si agregan mapas o gráficas o tablas, lo tienen que hacer como anexos que no se cuentan dentro de esas 3 cuartillas, ¿no? Porque son anexos. O sea, ustedes deben de redactar el documento, deben de ese documento estar adecuadamente citado y referido en formato APA, pero si ustedes quieren
mostrar alguna gráfica o alguna tabla, va en el anexo y no se cuenta dentro de estas 3 cuartillas, ¿no? Ahora, en el anexo van puras tablas, no va texto, ¿no? O sea, solamente, digamos, sirven para que ustedes muestren de dónde sacaron la información que están sustentando en el anexo, ¿no? Porque algunos, o sea, dicen, no, pues podemos meter más gráficas en el anexo y ahí se encargan de escribir otro ensayo, ¿no? Toda la parte argumentativa va en el ensayo, que son 3 cuartillas máximo, ¿va? Bueno, en esta parte ya habíamos visto solamente pues los 2 recursos de apoyo que les dan, y yo ya les di un recurso adicional, que es el informe de los objetivos de desarrollo sostenible en específico, que lean el apartado 1 y el apartado 2, justo donde se está haciendo un balance de lo que les están pidiendo en esta tarea auténtica, ¿va? Aquí les digo siempre tener ustedes así como práctica para todo su tiempo que estén estudiando, todo el tiempo que estén estudiando, es que revisen su rúbrica, ¿no? Y entonces en la rúbrica les dicen que les van a evaluar el manejo del lenguaje, que el texto sea claro y conciso, que ustedes rescaten las ideas principales del módulo y de los materiales de apoyo, ¿no? Por eso les estoy diciendo, tienen que leer obligatoriamente la lectura de Rubén Cuéllar Laureano, ¿no? Por eso les estoy comentando que tienen que definir qué es geopolítica, cuáles son los elementos del análisis geopolítico, y aplicar esos elementos de análisis geopolítico a su ensayo, ¿va? Porque esos elementos de análisis geopolítico les van a poder permitir o argumentar por qué se ha tenido un avance o no en algunos objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Ahorita vamos a dar un ejemplo, porque ya también creé un documento para que les pueda servir de referencia, ¿no? Pues vámonos a la rúbrica. Entonces tienen que rescatar esas ideas principales del módulo y de los materiales de apoyo. Y aquí, argumentación, explica con claridad el estado del cumplimiento de los ODS. Pues ¿cómo van a cumplir, cómo van a explicar el estado del cumplimiento? De entrada, por ejemplo, yo, si me dijeran, pues yo sí haría una captura de pantalla justamente de una gráfica. No sé si ustedes se percataron, pero hay una gráfica que a mí en una sola imagen me da una panorámica de el cumplimiento de los ODS, ¿no? Esta imagen a mí me da una fotografía, ¿no? Es una sola gráfica, donde me dice, mira, en estos se lograron avances, en estos no, y después ya puedo complementarlo con tal vez alguna gráfica de esta, ¿no? Bueno, entonces en la rúbrica me dice, explica con claridad el estado de cumplimiento de los ODS desde el punto de vista de la geopolítica. Y aquí vienen las letras pequeñas, donde ustedes no van a poder ver cuál es el punto de vista de la geopolítica sin leer los contenidos del módulo 4 y sin leer el artículo de Cuéllar Laureano, porque justo ahí les dan los elementos del análisis geopolítico. Utilizando argumentos coherentes y sólidos basados en fuentes confiables, ¿no? Ustedes ya tienen en este momento 3 fuentes: el informe de Naciones Unidas, el mapa y el documento de Cuéllar Laureano, ¿va? Bueno, ¿hasta aquí tienen alguna duda sobre la tarea auténtica? ¿Sobre el ensayo? No, profesora, yo ninguna. Ok. Y de manera muy específica, yo creé un documento donde les pongo las secciones. Ok, aquí no significa que ustedes van a ponerme como viñetas y van a responder cada pregunta. No, eso no es lo que yo quiero decir. Su ensayo debe tener un título creado por ustedes, ¿no? Yo le puse avances y retrocesos de la Agenda 2030, un análisis geopolítico de los ODS, ¿no? Ese es el título que a mí se me ocurrió.
Después estoy diciendo que claramente su ensayo debe de tener una introducción, un desarrollo, eh, bueno, yo le pondría una conclusión, al menos una conclusión, ¿no? Y tiene que tener sus referencias, ¿no? Y en estas referencias, pues al menos tenemos que tener 3, ¿no? Eh, Aquí, en la introducción, mi recomendación es que en su ensayo respondan qué es la geopolítica, lo cual van a ustedes tenerlo del texto de Cuellar Laureano, ¿no? Ustedes expongan una definición propia de geopolítica. Después, que me digan en esa introducción cuáles son los elementos del análisis geopolítico. Después, mencionar cómo se ha avanzado o no en la Agenda 2030 a partir de los indicadores que ustedes seleccionaron en el módulo 3, ¿no? O sea, ¿cuál es su opinión? ¿Se ha avanzado o no se ha avanzado? ¿En cuáles se ha avanzado y en cuáles no? Si no tuvieran eso en su módulo 3, también ya les di el remedio y el trapito, ¿no? Les dije, bueno, en esta imagen, en una sola fotografía les están mostrando en qué objetivos se ha avanzado y en cuáles no. La pregunta sería hacernos ahora, ¿ustedes creen que sea casualidad que en los indicadores que les mostré, por ejemplo que es el realizar una protección a la biodiversidad en el planeta, es decir, a la flora y en la fauna, tengamos un avance tan precario en casi todo el mundo? ¿Será casualidad o se deberá a qué? ¿Por qué será que no se ha avanzado en la protección de la biodiversidad en flora, fauna y especies marítimas? ¿Por qué? ¿No? Porque nos dice eso. También, por ejemplo, no se ha avanzado en la prevalencia de la obesidad. Tampoco se ha avanzado, por ejemplo, en el objetivo de lograr el hambre cero. Tampoco se ha avanzado, por ejemplo, en cuestiones como el cambio climático, ¿no? Vimos el objetivo 13. No se ha avanzado, por ejemplo, en mejorar la calidad, bueno, en esta sí mejorar la calidad del aire, ¿no? En esta sí se ha avanzado. Ay. Pero, por ejemplo, aquí ya no me dejo. Acá dicen por la tecnología. ¿Ustedes creen que la protección a la biodiversidad requiere el uso de la tecnología? ¿Qué es lo que ha pasado? Y lo dicen en un mapita, ¿no? En un mapita de que les mostré aquí, ¿no? Cuando les dije, bueno, en la acción por el clima, aquí, en la acción por el clima, en el indicador 13, te dicen que las temperaturas del planeta han aumentado desde 1950 hasta la fecha, ¿no? Nuestro sistema actual, la perspectiva de la economía basada en el consumo, tiene como centro la protección de la vida terrestre o su objetivo es la explotación. Y entonces tiene una cuestión donde dice, bueno, sigamos la idea de úsese y tírese, ¿no? Preocupémonos por consumir. A mí qué diablos me va a importar que la lagartija, que el animalito respire, ¿no? El problema de no preocuparte por por la biodiversidad es que a la larga nosotros también somos animales y necesitamos de la conservación y la preservación de esa biodiversidad. Pero pareciera que a los líderes internacionales no les importa preservar los ecosistemas, ¿no? Porque no solamente se necesita tecnología, se necesita cambiar un modelo económico, ¿no? Entonces, ahí con todo lo que les estoy diciendo, ya estoy empezando a pensar de manera geopolítica. ¿Por qué? Porque hay intereses económicos detrás que necesitan seguir explotando los recursos naturales sin importar la protección de la biodiversidad. ¿Por qué?
porque se pone la protección del medio ambiente por abajo de los intereses económicos, ¿no? Y eso ya sé que me lo dijo mi textito de Cuellar y me dice, mira, los intereses económicos es un elemento del análisis geopolítico. Cuando te pongas a pensar geopolíticamente, tienes que saber qué papel juegan los intereses económicos, ¿no? Por eso les puse el ejemplo de ahorita, ¿no? ¿Por qué creen que no les interese proteger a la diversidad del planeta, ¿no? Si tenemos un sistema basado en la explotación de los recursos, tanto humanos como naturales, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que pensar ahora. O sea, ya no solamente es que o sea, ¿cómo decirlo? Que agrupen datos, sino que reflexionen la información, ¿va? Y la redacten y la escriban. Entonces, mi recomendación es que, pues justamente aquí sí ya se tienen que enfocar no en todos, sino en algunos, en los ejemplos más relevantes para ustedes, en los que les hayan causado, claro, no avanzan por esto y por esto, por esto, por esto, ¿no? Ahora, o tal vez sí avanzan por esto y por esto y por esto, ¿no? Después, en el desarrollo, mi recomendación es que ustedes hagan un balance fundamentado con datos y cifras del avance o retroceso de los objetivos de desarrollo sostenible. Pueden rescatar aquí algunos datos que ustedes ya hicieron en su módulo 3, ¿no? Y en la conclusión, pues que ustedes plasmen, o sea, que ustedes tengan la capacidad de reflexionar qué elementos geopolíticos han afectado o no el avance de los ODS, ¿no? Con base en el texto de Cuellar Laureano, ¿no? Por eso les dije que le hicieran dos preguntas a este texto. ¿Cuáles son los elementos del análisis geopolítico? Y la segunda pregunta, ¿por qué es relevante la geopolítica para los internacionalistas, ¿no? Para ustedes, básicamente. Estas dos preguntas sí las responde el texto que les están señalando que deben de leer de forma obligatoria para su tarea auténtica, ¿no? Y aquí yo solamente les puse las secciones, ustedes ya tienen que escribir los párrafos. Mi recomendación es que estas preguntas les pueden servir de guía para ustedes ir armando la estructura lógica de su ensayo, ¿no? Por eso estos no son párrafos, estos son solamente un punteo de ideas que deben de estar contenidas en esas secciones, ¿va? Entonces, bueno, esto ya está de ejemplo. Ya revisamos la tarea auténtica y ahora nos vamos a revisar lo que es el foro de reforzamiento. Entonces, pero si ustedes hicieron, o sea, si ustedes hacen su ensayo y el camino hacia el foro de reforzamiento, pues es más fácil, ¿no? Porque solamente tienen, ¿qué utilidad tiene hacer un análisis geopolítico? Pues si ya leí el artículo de Cuellar Laureano, ya sé por qué es importante la geopolítica para los internacionalistas. De hecho, ya me dieron el punteo de digamos, de por qué es importante, ¿no? Ya les dije, porque permite la comprensión de las dinámicas globales, me permite realizar un análisis del poder y la estrategia, me permite analizar el contexto y con base en el contexto realizar una toma de decisiones, me permite conocer los elementos históricos que están presentes en cada uno, digamos, de los casos que estoy analizando, ¿no? Entonces, todos estos elementos hay que aplicarlos a los ODS, ¿no? Entonces, a ver, ¿por qué no está siendo importante o relevante el tema medioambiental para la agenda de los países, ¿no? ¿Por qué no se ha combatido el hambre de manera fuerte, ¿no? ¿Por qué las personas no están adquiriendo mejores condiciones de trabajo o trabajando en condiciones de trabajo decente? ¿Por qué en esos países no se ha combatido la esclavitud, que es otro de los indicadores que están en la Agenda 2030, ¿no? ¿En qué países? ¿No? ¿Por qué en algunos países no hay un combate en serio
hacia las enfermedades crónico-degenerativas. ¿Por qué en esos países se sigue poniendo, tenemos un nivel de obesidad alto, ¿no? ¿Será porque hay algunas industrias que siguen, digamos, o sea, que quieren incentivar que las personas se alimenten de forma inadecuada, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque pues trae ganancias. Si sigue existiendo un mercado para la comida rápida, ¿no? Pues las personas, bueno, las personas que son dueños de esas empresas van a seguir ganando recursos, ¿no? Digo, si nosotros seguimos consumiendo, por ejemplo, alimentos transgénicos, si tenemos una dieta alta en carbohidratos, ¿no? Pues posiblemente vamos a seguir teniendo obesidad y sobrepeso, pero eso va a traer, cuando estemos grandes, que seamos una población con una gran prevalencia de enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, como enfermedades cardiovasculares y como cánceres. Eso va a tener un gran gasto social, ¿no? Pero los intereses económicos hacen, o sea, vean, no sé si ustedes cuando hicieron el cambio del etiquetado, algunas empresas, por poner alto en carbohidratos, alto en grasas trans, o sea, fue un escándalo, fue muy difícil que en México se pusieran. Y después también el consumidor dice, pues a mí no me importa que diga que la Coca-Cola es alta en azúcares, ¿no? Yo me sigo tomando mi Coca-Cola, ¿no? O por ejemplo, luego hay ahí grasas trans y las personas siguen comprando los mismos alimentos, o sea, pensaban que el etiquetado iba a modificar los hábitos de consumo de las personas, y a pesar de que ahí tiene sellos donde dice alto en grasas saturadas, alto en azúcares, alto tarará, las personas no compran cosas, ¿no? Eso tendrá que ver con la desigualdad en la distribución de ingreso, ¿no? Todo eso es lo que tenemos que ir pensando cuando estemos redactando, ¿no? Entonces, bueno, de forma concreta, pues si nosotros ya hicimos el ensayo, pues vamos a poder responder fácilmente esta pregunta, y también cuáles serán los principales factores por estudiar para realizar un análisis geopolítico del cumplimiento de los ODS, ¿no? Eh, Ahí donde vea, pues haga mención de del poder, de los intereses económicos, de las cuestiones que pueden incentivar o no el cumplimiento de los ODS, ¿no? Y responden justamente en su ensayo, que también ese ensayo debe tener una breve introducción donde digan específicamente qué preguntas van a responder, donde planteen una tesis en esa introducción. Después, en el desarrollo, ustedes pongan los argumentos principales que responden ambas preguntas, no una ni las dos, ambas preguntas, y después en un parrafito o dos planteen sus reflexiones sobre qué factores geopolíticos afectan el avance o no de los ODS. Puede ser como lo dice Rubí, pero por ejemplo, cuando Rubí mencionó tecnología, la tecnología se encuentra distribuida de forma igual para todos, o qué requieres para tener el acceso a la tecnología, ¿no? Eso con qué estaría ligado, y así muchas otras cosas, ¿vale? También les menciona que deben de revisar este video que se llama Píldoras Formativas Geográficas. Es un video donde en conjunto con la lectura de Cuellar les mencionan los elementos del análisis geopolítico, ¿va? Entonces esto es lo que tienen que tener presente, y de manera puntual la rúbrica, pues deben de usar una buena ortografía, gramática y sintaxis, deben de aportar a la discusión. Aquí aportar a la discusión se dice que ustedes deben de hacer sus dos comentarios a dos de sus compañeros de manera sustentada, tienen que argumentar de forma lógica y coherente, ¿no? Y aquí argumenta con una lógica sólida la utilidad de hacer análisis geopolítico e identifica claramente los elementos mínimos necesarios para realizar un análisis geopolítico de los ODS, ¿no? Si ustedes revisan aquí, ya están los elementos necesarios para hacer un análisis geopolítico, ¿va? Vamos a regresarnos acá.
está en la rúbrica. Y fuentes de consulta, pues deben de agregar sus referencias en formato APA, ¿no? Entonces, no porque ustedes solamente agreguen y contesten sus preguntas, no quiere decir que no deben de citar las fuentes. Y las fuentes mínimas son el video, el texto de Cuellar y pues el informe de los ODS, ¿no? Bueno, eso es lo que tienen que hacer en el foro de reforzamiento. Y ahora sí me regreso rápidamente para hacer una revisión del contenido del módulo 4, ¿no? Este módulo es bastante ambicioso y nos da un resumen súper largo de dos cuestiones que son como las dos cuestiones fundamentales. La primera es que ustedes sean capaces de diferenciar cuando nosotros estamos hablando de geografía política y de geopolítica, ¿no? La geografía política se encarga del análisis histórico, social y cultural de cómo han ido cambiando los límites político-administrativos, ¿no? Básicamente de eso. Cuando yo les pongo un ejemplo, ¿no? Si ustedes analizan, por ejemplo, cómo ha cambiado, ¿no? el territorio de Estados Unidos, pues ustedes se tienen que remontar a que hasta antes de la llegada de las personas que habitaron las 13 colonias, pues Estados Unidos era un territorio donde vivían algunos pueblos originarios, principalmente asentados del lado este-oeste, ¿no? Entonces, del oeste, ¿no? Entonces, después, digamos, cuando están los viajes de las exploraciones, ¿no? Primero llega a territorio americano, pues España, ¿no? Y se hace dueño de gran parte de América y de manera, digamos, un poco posterior, llega Inglaterra, Reino Unido, y se instalan en las 13 colonias con esos, digamos, primeros pioneros, ¿no? Entonces, esas 13 colonias se instalan en la, digamos, lo que fueron las provincias del norte, principalmente, y después se van extendiendo hacia el sur, ¿no? Esas primeras colonias del norte, pues en algún momento buscan independizarse de Reino Unido y se buscan independizar porque pues están aumentando los impuestos, ¿no? Entonces primero pues teníamos que la población se ubicaba, digamos, proveniente de Reino Unido, se ubicaba principalmente en los, digamos, en las 13 colonias. Después se fueron expandiendo hacia el sur, ¿no? Y después, una vez que se expandieron esas colonias en el sur, y ya se logró la independencia de los Estados Unidos, pues se fueron a armarle un conflicto a su vecino, ¿no? Y después en 1834 se anexaron, o después de 1834, cuando México pierde la mitad de su territorio, Estados Unidos, pues se anexa algunos otros, digamos, estados, ¿no? Texas, Nuevo México, California, se los anexa, ¿no? En su llamada confederación. Entonces, Estados Unidos no siempre ha sido del tamaño de lo que ahora es Estados Unidos. Incluso Alaska, pues es su último, digamos, estado que se anexó, ¿no? Entonces, con esto quiero decir que los límites político-administrativos van cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? De esto se encarga la geografía política, cómo van cambiando sus límites, ¿no? Y les cuentan la historia de cómo se va haciendo esa transformación a lo largo del tiempo. Ese es el principal objetivo de la geografía política, ¿no? Entonces, dentro de eso, también interesan las formas de gobierno, ¿no? Si en algunas entidades actualmente, cuando ustedes llegan las elecciones de México, de Estados Unidos, empiezan a sacar algunos mapitas diciendo, no, pues tenemos aquí a los estados republicanos
y a los que son demócratas, y entonces les colocan así ya una vez que terminaron las votaciones, cuántos estados ganaron los republicanos y cuántos ganaron los demócratas y los asientos en el Congreso, ¿no? Eso también es materia de la geografía política, ¿va? Ahora, una vez que yo ya sé eso, eh, ¿qué le queda, digamos, o qué hace la geopolítica, ¿no? Yo digo, bueno, si la geografía política me dice cómo se va transformando los límites político-administrativos a lo largo del tiempo y también las formas de gobierno que se instalan en esos estados-nación, bueno, mi siguiente pregunta es, ¿y qué hace la geopolítica, no? La geopolítica es una disciplina relativamente nueva, ¿no? Que surgió después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y esto no es casual porque cuando se instalan los ejércitos profesionales, ¿no? ¿Qué es un ejército profesional? Pues, o sea, esos ejércitos que nosotros vemos en las películas de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿ustedes creen que hayan existido antes? ¿Qué diferencia esos ejércitos de otros ejércitos en la historia de la humanidad, ¿no? ¿Qué pasó en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial? Que lo plasman, o sea, tal vez digo, o sea, no hemos visto así, no hemos leído todos los libros de historia del mundo, ¿no? Pero hemos visto algunas películas porque las pasan en la tele, ¿no? Las pasan en las apps y las pasan en el cine. O sea, díganme, ¿qué pasa con los ejércitos que muestran en las películas de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Qué pasa cuando van, no sé, por ejemplo, algunas películas que hablan sobre la guerra de Vietnam? ¿Qué pasa en esas películas que, que vemos de los ejércitos modernos profesionales? O sea, ¿qué elementos ustedes rescatarían? Ningún elemento. No he visto ninguna película de, de, de los ejércitos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial o de la época de la posguerra. Nadie ha visto una película de esas. No. No. ¡Ah! Qué triste, ¿no? Bueno, eh, bueno, estos ejércitos se caracterizan por siempre tener, primero, es un ejército eh, donde hay una escuela, ¿no? Por ejemplo, actualmente en México ustedes pueden ver que tenemos el ejército, pero el ejército de una escuela, ¿no? Entonces, esa escuela instruye a un conjunto de personas, los prepara para realizar funciones dentro de la milicia, ¿no? Una parte importante de la milicia es pensar en la estrategia, ¿no? Entonces, cuando tú atacas, tienes que hacer un ataque con estrategia. En la mayoría de las películas, vean la que ustedes quieran, donde hable de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí, El pianista, Pearl Harbor, todas van a ver que los militares arman una estrategia para implementar medidas de seguridad, ¿no? O sea, para que sus territorios no sean atacados y para combatir y defender sus territorios, porque la soberanía nacional importa. Básicamente estos términos no existían antes y todo lo que fueron los ejércitos profesionales, la parte de la estrategia, empezó a ser muy claro, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo les digo, cuando ustedes quieran, por ejemplo, los militares, ¿no? No sé si recuerden el ataque del 11 de septiembre. El 11 de septiembre, o sea, es un evento que se recordará al menos en Estados Unidos, yo creo que por el resto de su historia, porque fue un ataque a lo que se llamó su seguridad nacional. En específico, se violó su seguridad aérea, ¿no? O sea, llegaron dos personas y, digamos, lanzaron dos aviones a las Torres Gemelas, ¿no? Y cuando se analizan eso, esa falla en la seguridad, les dicen, pues es que el Pentágono y la CIA no tuvieron buena comunicación, ¿no? De hecho, a raíz de eso se hicieron reformas sobre la forma en la que funcionaba la seguridad nacional en Estados Unidos
y debido a que el Pentágono avisó, pero digamos, o bueno, la CIA creo que se enteró, pero no comunicó al Pentágono y entonces hubo una falla en las comunicaciones entre el Pentágono y la CIA para detener el ataque. Eso quiere decir que falló la vigilancia sobre la seguridad estratégica del territorio estadounidense, porque fue un ataque en territorio estadounidense. Todo eso se estudia en el ejército, ¿no? Bueno, por eso, básicamente, la geopolítica surge en la milicia, ¿no? Porque es parte de lo que hace posible pensar estrategias, primero fueron militares y después son estrategias de todo tipo, estrategias económicas, estrategias para firmar acuerdos internacionales, por ejemplo, en el caso de las personas que estudian relaciones internacionales, yo siempre les pregunto, ¿no? Si en este momento hiciéramos una encuesta, yo les dijera, a ver, propónganme 3 países con los cuales nos convenga firmar acuerdos internacionales y tener convenios, díganme cuáles serían. Nos interesaría tener acuerdos comerciales con Nueva Guinea. Nos interesaría tener acuerdos comerciales con Botswana. Nos interesaría tener acuerdos comerciales con Bután. ¿Con quién nos interesaría tener acuerdos comerciales y por qué? Si ustedes están estudiando relaciones internacionales y les hacen esa pregunta, yo les diría, bueno, ¿con quién me interesaría como México tener acuerdos comerciales? ¿Y por qué? ¿No? Esto implica tener una visión estratégica, ¿no? Porque tengo que tener datos. Para tener una visión estratégica requiero datos, ¿no? Los militares requieren datos. El Pentágono no se comunicó, entonces lo que hubo es una falla de información y de comunicación y ante esta pues no hubo forma de actuar, ¿no? Entonces, para plantear una estrategia requiero datos, ¿no? Entonces, ¿qué datos requeriría para decir a con quién me conviene tener acuerdos internacionales o no? Interesará que el 80% de nuestras exportaciones vayan hacia Estados Unidos, que Estados Unidos y México sean los primeros socios comerciales mutuamente, es decir, Estados Unidos tiene como primer socio comercial a México y México tiene como primer socio comercial a Estados Unidos. ¿Eso importará o no importará? Las personas de la Coparmex se pondrán, digamos, un poco asustados cuando les están diciendo que les van a incrementar los aranceles y los impuestos. Cualquier parecido con lo que mencionó Trump hace una semana es mera coincidencia. ¿Es ser importante? ¿O por qué se mencionará en los diarios de México? ¿Le importa a alguien o no le importa a nadie? Eso afectará que ahora tengamos un tipo de cambio al alza en diciembre. Bueno, un tipo de cambio respecto al dólar, ¿no? Pesos respecto al dólar. ¿Ustedes qué me dicen? ¿Sería importante o no? Bueno, pues yo espero que estas preguntas los pongan a pensar, ¿no? Porque para que una persona tenga un pensamiento geopolítico estratégico, la geopolítica se desarrolló en el interior de la milicia de Estados Unidos, de Reino Unido y de Alemania. Y lo que se hacía es analizar estrategias con base en información, en datos, para plantear estrategias en términos de seguridad nacional. Ahora la geopolítica no solamente se utiliza para cuestiones de seguridad nacional y de defensa, sino también para plantear posibilidad de negociación en acuerdos comerciales, para saber por qué, por ejemplo, es difícil llegar a un acuerdo de negociación entre países que pues son prácticamente enemigos. O sea, imagínense
los diplomáticos que se encargaron de firmar un acuerdo, ¿no? Un acuerdo de paz entre, digamos, dos países que eran como archienemigos, ¿no? Imagínense toda la diplomacia que se tiene que hacer para que tal vez haya un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia. ¿Ustedes creen que los diplomáticos no deben de saber historia? No deben de saber de dónde se derivó el conflicto entre los ucranianos y Rusia? O sea, ¿qué pasó o cómo agredió la anexión de una parte, se fue de una península que se anexó Rusia, ¿no? Cercana al territorio de Ucrania. O sea que no importará que haya durante ya un tiempo un movimiento de un grupo poblacional que sea prorruso en Ucrania. Eso no importará. Pues claro que importa, ¿no? Entonces la geopolítica justo analiza todos estos eventos históricos, todos estos intereses económicos, toda la forma en la que se distribuye el poder en el mundo para tener una visión estratégica, la cual es fundamental para los internacionalistas. Si no pensamos, por ejemplo, en las implicaciones cuando estemos redactando una carta para la renegociación del TECMEC, ¿no? Y nosotros llevamos, por ejemplo, como un elemento prioritario la negociación de, no sé, eh, algo, por ejemplo, las personas, un acuerdo migratorio lo ponemos como el que tengamos un acuerdo migratorio en términos iguales como primer punto para negociar o para renegociar el TECMEC. Pues qué pasó con la enchilada completa de Fox, ¿no? O sea, se supone que él prometió que iba a negociar uno de los elementos más importantes en la negociación con Estados Unidos, iba a ser un acuerdo migratorio. ¿Y qué pasó? Pues ese acuerdo nunca llegó, ¿no? ¿Y eso por qué? ¿Y por qué, por ejemplo, es más fácil que haya un acuerdo en materia económica, ¿no? Y no se ha logrado un acuerdo para en cuestión humanitaria, ¿no? ¿Dónde están asentados los intereses políticos eh, en, en esos sentidos, ¿no? ¿Dónde es más fácil caminar y dónde es un terreno minado? Donde si ponemos estos puntos en la agenda, pues las personas se van a empezar a desesperar, al menos que pues no sea como lo que decían en Estados Unidos. Si les hablas a los estadounidenses, te van a apoyar cuestiones de seguridad nacional, te van a apoyar cuestiones que les beneficien en términos de sus intereses económicos, pero difícilmente van a apoyar otro tipos de agenda, ¿no? Como se planteó en el sexenio pasado, México intentó impulsar hacer un financiamiento, un fondo para el desarrollo, argumentando que les convenía apoyar el desarrollo económico de Centroamérica, y Estados Unidos dijo no, yo no doy dinero para ese fondo de desarrollo, ¿no? Porque eso no le interesa. Entonces, ¿y por qué no le interesa? Pues lo responde la geopolítica, ¿no? Y eso tiene un antecedente histórico, tiene cuestiones de intereses económicos, y eso sí es interés de la geopolítica, ¿no? Entonces, básicamente tenemos tres escuelas, ¿no? De la geopolítica. Como les había mencionado, una es la de Gran Bretaña. Entonces, las tres escuelas surgen dentro de la milicia. Tenemos a uno de los exponentes de esta escuela, a Harold John Mackinder, ¿no? Donde él nos da el concepto de área pivote, un asiento natural de poder, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá decía el área pivote son como algunos territorios sobre los cuales es importante tener dominio, ¿no? No es casualidad que Estados Unidos tenga un protectorado instalado en Puerto Rico. No es casualidad que después de la Segunda Guerra Mundial se haya prohibido a los japoneses, aquí Japón, volver a tener un ejército. Japón no tiene un ejército propio. En caso de que alguien ataque Japón,
el ejército norteamericano se encargará de proteger a Japón, y eso también le permite tener bases militares en esta zona, ¿no? No es casualidad, por ejemplo, que tenga instalado en el Golfo Pérsico algunos buques con portaaviones desde los cuales sea posible, digamos, mandar misiles, ¿no? Que esto le permitió tener control, digamos, cuando fue o lanzar cohetes para, por ejemplo, intervenir en el conflicto en Afganistán, ¿no? O sea, si pensamos que eso es, digamos, casualidad, no entendemos la noción de área pivote que nos señala John Mackinder, ¿no? Hay áreas estratégicas que son importantes sobre las cuales hay que tener control. En el caso de México, por ejemplo, ¿qué pasaría si México no tiene a los marinos protegiendo sus puntos o sus puertos, ¿no? ¿Qué pasaría si no hubiera una gran base naval en el puerto de Veracruz, donde hay un, digamos, intercambio comercial súper fuerte hacia casi todo, digamos, llegan buques de todo el mundo, ¿no? Y hay un intercambio muy importante de mercancías. Será un lugar estratégico el puerto de Veracruz. Será importante, por ejemplo, tener seguridad en el puerto de Lázaro Cárdenas, en Manzanillo, ¿no? Será, o sea, cuáles son los lugares estratégicos o cuáles son las áreas pivote, ¿no? Para nuestro país y para todo el mundo. Después de esto tenemos que Alfred Dreyer Mayhem lo que propone es por qué tener dominio de los océanos es importante, ¿no? O sea, por qué los océanos son un punto estratégico para plantear, digamos, elementos de seguridad nacional, ¿no? Entonces, y ya les di ejemplos, ¿no? Con los portabuques o portaaviones. Desde la geopolítica alemana, ¿no? En esta tenemos a uno de los exponentes que se llama Friedrich Ratzel, y este nos dice el concepto que el espacio es vital. O sea, nosotros no podemos tener como una perspectiva geopolítica sin entender la dimensión estratégica del espacio, ¿no? Por ejemplo, será estratégico que México, o para que México sea entre la 14ª y la 18 economía del mundo, sería importante que tengamos petróleo, sería importante que tengamos reservas de litio, para entender el papel histórico que tuvo durante la colonia en México. Sería importante que hayamos sido uno de los principales productores de oro y plata. ¿Acaso para que los españoles tuvieran algún interés en nuestra población, en nuestro territorio, esos dos elementos fueron importantes? Actualmente, por ejemplo, en términos del cambio hacia la transición energética, sería importante que México sea uno de los países que tenga mayor posibilidad de explotación de algunas energías renovables como la eólica y la energía solar, ya que debido a su posición dentro de el trópico de Cáncer y de Capricornio tengamos una de las mayores exposiciones solares del planeta, es decir, tenemos muchas horas de exposición al sol, ¿no? Eso sería importante, eso sería estratégico, tendrá algo que ver con el espacio. Entonces, básicamente, esta perspectiva geopolítica nos permite analizar algunos elementos importantes en el ejercicio del dominio, ¿no? Cuando nosotros analizamos la hegemonía norteamericana, pues no solamente pensamos en las bases militares que tiene desplegadas por todo el mundo, ¿no? Sino también sobre las cuales ejerce dominio, ¿no? Cuando plantearon, digamos, algunas doctrinas, como la doctrina Monroe de América para los americanos, ¿acaso lo que quería es ejercer dominio? Cuando también, ¿no? Planteamos, por ejemplo, en la guerra Ucrania-Rusia, ¿no? Cuando Ucrania, ¿no?
se encuentra o manifiesta de manera pública la intención de anexarse a la Unión Europea, ¿no? Meses después, eh, Rusia decide invadir Ucrania. ¿Esto será casual? ¿Será casual que también para detener esa invasión hubo un manifiesto de la Unión Europea y del G7 para decirle que un ataque a Ucrania iba a ser tomado como un ataque hacia Europa, ¿no? Esto tendrá algo que ver con el cese, digamos, al menos de manera evidente o de manera tan violenta como al inicio eh, que se dio, ¿no? Bueno, todos estos elementos sirven para analizar la forma en la que se ejerce el poder sobre los territorios. En específico, cuando nosotros analicemos el caso de México desde la geopolítica, y yo espero que me hayan escuchado de forma atenta, ¿no? Y en esta ocasión sí me puedan responder, al menos en el chat, ¿no? Porque se supone que una clase es para que ustedes escuchen y en conjunto aprendamos, ¿no? Y yo también cuando haga preguntas, pues ustedes me contesten, ¿no? Eh, porque si no responden, pues puedo decir yo que les voy a contar una historia y yo digo, bueno, mis estudiantes aprenderán lo que les digo, ¿no? O sea, bueno, en el caso de México, ¿cuáles podrían ser los elementos, por ejemplo, geopolíticos que nos hacen un espacio estratégico en términos económicos, en términos políticos, en términos históricos, ¿no? México, en términos políticos, pareciera que no tiene una influencia tan fuerte hacia la región de Norteamérica, ¿no? Pero ¿qué pasa con la influencia que tiene México? Ustedes en algún momento, si han tenido la posibilidad de viajar hacia otros países de Centroamérica y Sudamérica, eh, será, será una influencia cultural el que conozcan el Chavo del Ocho, será una influencia cultural el que en muchos de estos países se conozca la música mexicana, será una influencia cultural y un ejercicio de dominio el que las telenovelas mexicanas y que proyectan ciertos estereotipos sean vistas en un montón de países de habla hispana, ¿no? ¿Será casual que México, digamos, cuando ustedes escuchan una entrevista de los artistas que vienen a trabajar de otros países a México, dicen, ah, bueno, es que mi sueño era llegar a México porque desde México pues me van a conocer y algún día voy a llegar al mercado estadounidense? Esa idea que tienen esos artistas, ¿no? Que trabajan en México, eh, ¿tendrá una conexión con la realidad o no? ¿No? O están loquitos. Y yo creo que piensan que la televisión mexicana no se ve en otros países, ¿no? Porque México exporta eh, contenido digital, ¿no? Eh, hacia otros países. Por eso tienen, eh, digamos, algunas empresas que son importantes en estos rubros, ¿no? Eh, ¿Será acaso eh, importante para ser una de las economías, de las primeras 20 economías, ¿no? El que se tengan recursos naturales explotables? Eh, las inversiones extranjeras directas se instalan en cualquier parte del mundo. ¿Qué características tendrá México para que llegue inversión extranjera que invierta en nuestro país cada año? ¿En dónde llegue a invertir esa inversión extranjera directa, ¿no? ¿Será en sectores estratégicos? ¿Será casual que tengamos como nuestros primeros tres ingresos económicos del Producto Interno Bruto a las remesas que envían los migrantes, a lo que recibimos por los ingresos de la explotación del petróleo, a los ingresos que se perciben por el turismo y los ingresos de la industria manufacturera?
¿Eso nos dice algo de nuestro país o no nos dice nada? ¿O nos importa poco y nosotros respiramos y vivimos felices sin que eso afecte nuestras vidas? ¿Realmente todo lo que les acabo de decir no afecta nuestras vidas? ¿Qué pasa, por ejemplo, si nosotros no logramos renegociar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos? ¿Importará que se ven afectados el 80% de nuestras exportaciones? ¿Importará que en algún momento bloqueen el intercambio de bienes y servicios? Y al perder a nuestro primer socio comercial, tal vez tengamos una mayor inflación y un cambio en la tasa de cambio y tasa de interés. ¿Esto nos importará a nosotros? ¿O eso no va a subir los precios de las mercancías? ¿No? ¿Qué pasa si dejamos, por ejemplo, actualmente dependemos el 40, un poquito más de la mitad, bueno, poquito menos de la mitad del frijol y el maíz provienen de Estados Unidos? ¿Eso no nos importa? ¿Ustedes qué me dicen? Y si importa, ¿por qué importa? ¿No? ¿Alguien tiene una idea? Bueno, tenemos muy poquito tiempo, 3 minutos. Espero que al menos tengan una idea. Porque lo que nos está invitando a pensar esta unidad es en qué elementos hacen de México un espacio estratégico para el mundo, ¿no? Los puertos marítimos, sin puertos marítimos pues no llegan mercancías, ¿no? Porque la gran cantidad de mercancías, los autos, las autopartes, no llegan por avión, llegan por tierra, ¿no? No llegan por avión, llegan por tierra, pero a México llegan por mar, ¿no? Entonces, todo esto, ¿no? O sea, eh, justamente una visión geopolítica permite hacer un análisis estratégico de los recursos en todos sentidos, recursos humanos, recursos económicos, de un territorio en específico, un territorio que conforma un Estado nacional, ¿no? Entonces, como bien lo dice Rubí, ¿no? Los puertos marítimos es un espacio estratégico, los aeropuertos es un espacio estratégico, ¿no? Y, por ejemplo, también la forma en la que están distribuidos nuestros recursos, ¿no? La forma en la que se explotan, también requieren de un análisis estratégico, ¿no? Y por eso los internacionalistas pues tienen que tener esta perspectiva, porque si nosotros nada más pensamos que, digamos, los acuerdos comerciales llegan por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿no? Y no hay intereses detrás de firmar acuerdos de cualquier tipo, ¿no? Pues bueno, dediquémonos a otra cosa que no sean las relaciones internacionales, ¿no? Porque pues tenemos que entender cómo se configuran los diferentes intereses en un país para pensar en, vamos, en términos de políticas, pues quiénes son nuestros amigos y quiénes son nuestros enemigos, ¿no? Bueno, entonces, acá, bueno, tenemos como factores geopolíticos algunas cuestiones como son las fronteras, los estrechos marinos, los puertos marinos, como lo dice bien Rubí, los recursos naturales y el transporte, ¿no? ¿Será casualidad que en el sexenio pasado se haya invertido en infraestructura, ¿no? En infraestructura que va a facilitar el transporte de mercancías hacia cualquier parte del mundo, ¿no? Principalmente, por ejemplo, lo que tenemos la construcción del Tren Maya, que facilita el traslado de mercancías en toda la península. Después tenemos el corredor del Istmo de Tehuantepec, el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que facilita la circulación de mercancías de costa oeste a costa este o viceversa en Estados Unidos. La construcción o la inversión en vialidades que facilitan el transporte de las mercancías, ¿no? Principalmente donde se instalan las industrias manufactureras y cómo está conectado México con Estados Unidos para facilitar la exportación, ya que justo la industria manufacturera pues tiene como principal destino
el mercado estadounidense y canadiense, ¿no? Esto no es casual, ¿no? Porque son espacios, son factores que facilitan hacer evidente cuáles son, digamos, tanto los intereses como los espacios o las áreas pivote, ¿no? Las áreas pivote son áreas estratégicas. Entonces, básicamente, pues hablamos de todo esto en esta unidad, ¿no? Entender que para ustedes, o sea, yo les pregunto, ¿no? En este momento, a ver, díganme qué es la geografía política y a qué se dedica la geografía política, y díganme qué es la geopolítica y por qué es importante la geopolítica para los internacionalistas. Ustedes sean capaces en este momento de ya comentármelo, ¿no? ¿Cuáles son los principales exponentes en específico, por ejemplo, de la geografía política? Pues Alexander Humboldt, ¿no? En la parte de la geopolítica, pues Friedrich Ratzel, ¿no? Entender, por ejemplo, que la geopolítica pues nos permite tener una visión estratégica para las relaciones internacionales ligadas a intereses económicos, a la historia, a la cultura, a digamos la forma en la que se organizan las relaciones de poder en el espacio, ¿no? Y esto pues obviamente como nos hace tener una perspectiva muy diferente para las personas que estudian relaciones internacionales respecto a por qué es necesario firmar acuerdos, convenios, tratados, negociaciones y pues tener claro todo esto antes de, ¿no? Porque tener esa visión estratégica de las cosas pues permite justamente negociar y relacionarnos de una forma diferente, ¿no? O sea, ¿qué pasa de manera lógica? ¿Qué pasa si yo les digo, ¿no? A ver, los voy a reprobar a todos. Pues eso es una forma poco afable de comunicarme como profesor, ¿no? Puede que tenga el poder y lo tenga el poder de reprobarlos a todos, ¿no? Sin lugar a duda, pero esa no es una forma adecuada de ejercer dominio. O sea, lo que intentas es negociar, llegar a acuerdos, pero con fundamento, ¿no? Entonces, esto es importante no solamente para, digamos, la materia de geografía política, sino para nosotros, por ejemplo, cuando vayamos por el mundo, a viajar por el mundo, pues no le vamos a decir a los alemanes, oye, ¿qué pasó con el nazismo? ¿No? Estaban bien locos porque mataban a los judíos en los campos de exterminio. Eso es algo poco diplomático, ¿no? Y un poco que también hablaría un poco de nuestra propia ignorancia, de los propios estereotipos, ¿no? Con los cuales conocemos a las diferentes digamos culturas, ¿no? Sino que se trata en relaciones internacionales de tener una visión estratégica del mundo, pero también aplicar la diplomacia, ¿no? Yo no voy a llegar a pelear, ¿no? Con alguien que no vale la pena si yo soy una persona más débil, ¿no? Que me puede desaparecer, ¿no? Ni tampoco como él dice el dicho, no voy a poner ni con Sansón a las patadas, pero tampoco voy a, digamos, someterme a una situación que no, digamos, puedo tolerar, ¿no? Entonces, recuerden la política de Benito Juárez, ¿no? El respeto al derecho ajeno es la paz. Y, por ejemplo, esa parte, ¿no? Que ha marcado, digamos, toda la parte juarista que marcó la diplomacia mexicana. Y en esos principios, detrás está una forma en la que se ejercen las relaciones de poder, de forma diplomática, ¿no? Aún teniendo, digamos, una cuestión de que nosotros no somos, o sea, imagínense que nos vayamos a querer correr un maratón cuando apenas si corremos 12 kilómetros, ¿no? O sea, una perspectiva geopolítica también nos hace tener una visión estratégica de nuestras propias fuerzas y limitaciones como país, ¿no? O sea, no te vas a poner con Sansón a las patadas cuando sabes que no tienes la posibilidad de ponerte con Sansón a las patadas, ¿no?
Entonces, pero para reconocer esa posición, o sea, para reconocer tu justo valor, primero tienes que tener una visión estratégica que te permita poder pesar tu justo valor, ¿no? Ese justo valor en términos de país, ¿va? Bueno, esos son los contenidos del módulo. Nos vemos el día martes para que veamos digamos, la forma en la que vamos a nosotros a elaborar nuestro podcast. No sé si alguien haya tenido la oportunidad de ir a la sesión que les invité, que es cómo elaborar un podcast. Si han ido, pues ya tienen, si fueron, ya tendrán la ventaja de saber cómo se construye un guión. Nosotros vamos a ver el día martes el uso de una aplicación que yo utilizo mucho que se llama Spotify for Podcaster. De hecho, tengo un pequeño videíto que les compartiré vía Classroom sobre, digamos, cómo se pueden registrar a Spotify for Podcaster, y digamos cómo pueden hacer su primera grabación, ¿no? Vamos a ver el ejemplo en corto el día martes para que ustedes sin problemas manden esa actividad antes del 12 de diciembre, ¿va? Como insumo, si alguien, bueno, yo les diría que de forma voluntaria, bueno, yo espero que manden su tarea del módulo 4 de manera pronta, ¿no? Y entonces voy a elegir alguna tarea, ¿no? De su grupo, ¿no? Para poderla, digamos, para hacer el ejemplo de cómo podrían transformar esa tarea del módulo 4, la tarea auténtica del módulo 4, en un podcast, ¿no? Entonces, para que sea un ejemplo para todos. Eso vamos a hacer el día martes. Y bueno, quedo atenta a sus preguntas, sus comentarios. Espero que pues se lleven muchos aprendizajes de este módulo. Y pues nos estamos comunicando por correo electrónico, mensajero o por el Claro, ¿sale? Espero que todo el mundo ya haya pasado asistencia, ¿no? Si los que se conectaron después no han pasado asistencia, les vuelvo a pasar eh, la, el formulario, ¿no? de asistencia, y cualquier duda o comentario quedó ahí pendiente, ¿vale? Bueno, ¿hay alguna duda? Última llamada. ¿Hay alguna duda, pregunta o cuestión que quede ahí en sus cabezas y no los deje dormir el día de hoy? Bueno, creo que no. Entonces, Yo sí tengo una duda, profesora. Bueno, no una duda. dime, Jazmín, ¿qué pasó? Lo que pasa es que la siguiente semana entraré, al trabajo, o sea, tendré jornadas largas, Ujú. entonces no, sí, sí, tengo que adelantar mis tareas esta semana. Entonces no sé, la verdad es que he estado investigando para poder hacer el podcast y compartir la URL, pero todas las páginas que me aparecen, caduca el podcast en 2, 3 días. Entonces, No te preocupes, mira, si quieres de una vez les puedo compartir vía el formulario, ¿no? Para que también les facilite. Si ustedes hacen, bueno, denme un minuto, déjenme. El material que les iba a compartir es un video, es relativamente corto, es un paso a paso de cómo les explico a mis estudiantes de utilizar Spotify for Podcaster. Se utiliza, o sea, ustedes pueden descargar Spotify for Podcaster desde su teléfono celular o también pueden crear su cuenta online, o sea, en un sitio de internet. Las URL no caducan, o sea, yo he escuchado los podcasts y no tienen que pagar, ¿no? Por el uso de esta herramienta, ¿no? Incluso, ahí está. Eh, Aquí está.
Entonces, les comparto. De hecho, ahí viene el ejemplo que yo realicé con un grupo, eh, donde vamos viendo paso a paso desde la aplicación hasta, eh, digamos, cómo se creó el guión y todo eso, ¿no? Entonces, pues bueno, espero que te sirva. Y Oscar, creo que hay otra duda ahí por ahí, ¿no? Pues yo recomiendo, o sea, ustedes pueden ocupar Filmora si se les hace sencillo, ¿no? Pero en Spotify for Podcaster, espérenme, les voy a compartir, por ejemplo, el, algunos ejemplos de el tipo de podcast que, o sea, como ¿cómo podría decir? Eh, Como el tipo de podcast que es el producto final del podcast, ¿no? Queremos un podcast producido, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir producido? Un podcast que tenga efectos de sonido, que tenga cambios en la entonación de la voz, un podcast que tenga, o sea, mmm, que ustedes, o sea, si ustedes, por ejemplo, escuchan, o sea, yo no quiero que sea una grabación, que es lo que algunos de los estudiantes a veces entregan, ¿no? Eh, que sea como una cuestión de, esta es la lectura, tarara, ¿no? O sea, hagan de cuenta, no sé si ustedes han escuchado algún podcast, pero un podcast eh, de meditación, un podcast de análisis de los problemas políticos en el mundo. Lo que quieren es, digamos, dar un mensaje en un tiempo corto, son 2-3 minutos, eh, que me dé un URL, porque recuerden que la plataforma no pasa, digamos, o sea, no pasa audios pesados, ¿no? Entonces, me da muchas ventajas hacerlo en Spotify for Podcaster, ¿no? O sea, me da un podcast producido donde yo le puedo meter efectos de sonido de manera muy sencilla. Este, También la otra ventaja que me da es que al final para terminarlo de hacer, solamente me da una URL. Es una URL que se mantiene por mucho tiempo. Yo sigo, por ejemplo, teniendo en mi celular eh, podcast de mis estudiantes, ¿no? Eh, y yo los puedo volver a escuchar porque se quedan en la red, ¿no? Si esto lo hace Filmora, pues lo pueden utilizar, ¿no? Porque si no, por ejemplo, los estudiantes se la pasan, pues buscando cómo bajarle la calidad al MP3, o me terminan mandando también solamente grabaciones de su celular, ¿no? Entonces luego hacen un montón de cosas para que el MP3 lo puedan, digamos, como sipear, ¿no? Reducir su tamaño para poderlo subir a plataforma. Entonces, pues no, bueno, o sea, la recomendación que yo les estoy haciendo es para que lo hagan de la forma más sencilla, y que también sea muy fácil que lo suban a plataforma, ¿no? Por eso recomiendo el uso de Spotify for Podcaster, porque me da todo eso, ¿no? Me permite crear un podcast de calidad, eh, con un mínimo de capacitación, y que me dé una URL que yo puedo compartir, y que vía esa URL pues yo lo puedo escuchar, ¿no? No sé si hay alguna otra duda, Oscar. No, maestra, lo que pasa es que ya creo que en los módulos pasados ya nos habían dejado hacer un podcast y en el de Filmora que tengo, pues igual me daba como igual para ponerle efectos y todo eso y me generaba como un link. Entonces quería ver si lo podía seguir ocupando. Mientras tenga todo lo que me estás diciendo, o sea, tenga efectos de audio, lo puedas utilizar de forma sencilla, y tenga una liga de descarga vía URL, sin problema, ¿va? Este,
Ok, gracias. Pero si, digamos, me van a mandar un audio de celular o se van a complicar la vida en compactar su audio de celular y entonces me lo van a mandar en un archivo zipeado y entonces la calidad baja, no se escucha el audio y todo ese rollo, no, ¿no? Sale. Rubí, ¿qué pasó? Levantaste la mano. Sí, ¿Qué pasó? eh, maestra, Ujú. eh, es solamente una duda. No sé si podría, de repente se me fue eh, la señal de internet Ujú. y me quedé hasta donde usted nos dijo que iba a escoger una tarea. No sé si pudiera repetirme un poquito esa última parte. Ok, sí, bueno, Fue en... justo donde nos dijo que Ah, sí, o sea, era lo último, donde nos dijo que... Sí, para el siguiente martes voy a elegir alguna de los ensayos que ustedes ya mandaron del módulo 4, o sea, bueno, en esta semana van a mandar, ¿no? Del módulo 4 y uno de esos ensayos es el que yo voy a grabar, eh, digamos, para dar el ejemplo, que quede grabado, eh, para que se les quede el video. O sea, si ustedes ven el video que les acabo de mandar en el chat, es un video de YouTube, eh, pero en ese video de YouTube yo hago toda la explicación de cómo armar el guión, cómo después del guión estructurar, eh, registrarse a la aplicación que es Spotify for Podcaster, hacer la grabación, hacer la prueba de audio y sacar la liga, ¿no? Eso es lo mismo que vamos a hacer para la sesión que viene. La sesión que viene, o sea, es difícil que yo les haga una improvisación súper rápida del contenido de un podcast, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer es con uno de sus trabajos, voy a, digamos, transformarlo para que quede como un guión de podcast y entonces con ese haga el ejemplo de, digamos, del registro en la aplicación, después cómo grabar el podcast, cómo agregarle efectos especiales, cómo estar jugando con la entonación y que ustedes también lo vean, digamos, en vivo y en directo, ¿no? Y si me dicen, ¿sabe qué, profesora? Regrésese porque me perdí en cómo genero el usuario, todo eso, lo vamos a poder resolver el día martes, ¿no? Para que ustedes justo tengan ese podcast utilizando la aplicación de Spotify for Podcasters. No sé si ya quedó claro, Ruby. Yo no te escuché. Sí, maestra, ahora sí ya, me queda muy claro. Va, sale Ya pues. tengo la información, entonces, Sí, y esto, digamos, no solamente es para este me curso, sino parece van a seguir perfecto. entregando, ok, van a seguir entregando podcast Gracias. en otros cursos, ¿no? No, muchas gracias a ti, Ruby. Eh, bueno, pues entonces, chicos, quedo atenta a sus tareas, justo para que si ustedes se apuren, ¿no? Yo también me apuro a tener todos los materiales para el siguiente martes, ¿va? Pues muchas gracias. Yasmín también, si requieres más información sobre la aplicación, mándame correíto. Yo espero mañana. De hecho, les voy a hacer como un nuevo video con cómo usar el Spotify for Podcaster, solamente para la parte de instalación y todo ese rollo. Pues yo espero acabarlo mañana, entonces espero que te sirva, ¿no? Si me mandas un correíto, pues yo te mando el video o lo subo, o sea, bueno, si estás suscrita también a mi canal, lo voy a subir inmediatamente al canal y de ahí se los comparto en claro. ¿Ah? Yasmín, levantaste la Ok, mano. profe. Sí, entonces sí, yo cualquier duda le mando un correíto Ujú. para ver si me puede apoyar.
Claro que sí. Vale, pues. Entonces, chicos, cuídense Gracias, mucho, profesora. abríguense bien porque ya bajó la temperatura, ¿no? Ya estamos en casi invierno, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias por asistir a la sesión. Espero que ya todo el mundo haya pasado asistencia. Y bueno, nos vemos para nuestra despedida y última sesión el día martes. Déjenme ver qué día martes es. Es martes 10, ¿va? Muchas gracias, profesora. Gracias a ustedes, cuídense mucho. Bonita Gracias, noche. maestra. Hasta luego. Hasta Buenas luego. noches.